Hola, ¿qué tal? Soy Ray Peña. Es un gusto estar nuevamente contigo y en esta ocasión vamos a ver área sombreada. Bien, la definición del área sombreada es una figura no convencional que es el resultado de la superposición de dos figuras. Bueno, lo vamos a ver de otra manera. Es cuando dos figuras se enciman y me genera un sobrante. Puede ser un círculo dentro de un cuadrado, un triángulo dentro de un polígono, un triángulo dentro de un rectángulo. El objetivo es que siempre vamos a tener dos figuras, una adentro de otra. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, de entrada, por ser área, siempre recuerda que el área se van a medir en unidades cuadradas, centímetros, metros o cualquier unidad, pero con el exponente 2. Y vamos a hacer siempre una resta. El área sombreada va a ser calcular el área de la figura grande menos el área de la figura pequeña o de la figura que está adentro. Y te recomiendo que tengas mucho cuidado en el cálculo de cada una de ellas y que lo podamos hacer por separado. Primero calculamos el área de una figura y después calculamos el área de la otra, sin olvidar que lo tenemos que restar al final. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. Tenemos una figura, es un cuadrado, y dentro de ese cuadrado hay un círculo. Entonces podemos decir que hay un cuadrado con un círculo adentro. ¿Cómo calculamos el área sombreada? Dijimos que era una resta. El área sombreada va a ser el área de la figura grande, que en este caso es el cuadrado, y le vamos a restar el área de la figura que hay dentro. En este caso es un círculo. Lo vamos a hacer por separado. Primero calculamos el área del cuadrado. ¿Qué necesito para calcular el área del cuadrado? Pues la multiplicación de lado por lado. No conozco cuánto vale el lado del cuadrado, pero en el círculo podemos observar que tiene un radio de 4 centímetros. Bien, si ese radio es la distancia que hay del centro a cualquier parte del círculo, yo puedo deducir que del otro lado también mide 4 centímetros. A la línea completa se le llama diámetro. El diámetro mide 4 más 4, el diámetro mide 8 centímetros. Y este diámetro es exactamente la medida de uno de los lados del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado es igual a 8 que mide cada uno de sus lados por 8. Tengo ya el área del cuadrado, que serían 64 centímetros. Recuerda que al ser área son cuadrados. Ahora, a ese 64 le voy a restar el área del círculo. ¿Cómo calculo el área del círculo? Era la multiplicación de pi por radio. Yo sé que el valor de pi es 3.14 y el radio lo conocimos hace un momento y dice que mide 4 centímetros. 3.14 por 4 o 3.14 por 16 serían 50.24. 50.24 centímetros. Esta es el área del círculo. Ya tengo las dos áreas, área del cuadrado y área del círculo. El resultado es una resta. Vuelvo nuevamente al área sombreada, que va a ser igual a los 64 del cuadrado menos los 50.24 del círculo. Entonces mi área sombreada es igual a 13.76. Insisto, es área, por lo tanto son unidades cuadradas, que en este caso serían centímetros cuadrados. 13.76 centímetros cuadrados es el área sombreada. Continuamos. Tenemos ahora un pentágono y dentro de ese pentágono hay un triángulo. Entonces podemos decir que es un pentágono con un triángulo adentro. ¿Cómo calculamos el área sombreada? Va a ser calcular el área del pentágono y le voy a restar lo que hay dentro, es decir, el área del triángulo. Bueno, lo vamos a hacer por separado y primero vamos a calcular el área del pentágono. El área de un polígono se calculaba multiplicando el perímetro
por el apotema y dividiéndolo entre 2. De tal forma que yo voy a necesitar el perímetro de este pentágono. Si su lado mide 6 y es un pentágono, quiere decir que tiene 5 lados. 5 lados y cada uno mide 6. El perímetro entonces sería de 30 centímetros. El apotema ya lo tengo, que son 4, entonces es perímetro, que son 30, por apotema, que son 4, entre 2. 30 por 4 entre 2 serían 120 entre 2, 60 centímetros, y al ser área son cuadrados. Calculemos ahora el área del triángulo. Para el área del triángulo voy a necesitar conocer su base, su altura, las multiplico y las divido entre 2. ¿Cuál es la base del triángulo? Si observamos bien la figura, la base del triángulo es exactamente igual a uno de los lados del pentágono. Por lo tanto, la base mide 6 centímetros. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? La altura es la misma distancia del apotema. Está del centro del pentágono al centro de uno de los lados. La altura entonces es de 4 centímetros. Sustituyo los valores, el área del triángulo es base, que mide 6, por altura, que mide 4, entre 2. 6 por 4 son 24, entre 2, el área del triángulo son 12 centímetros cuadrados. No olvidemos que hay que restarlas al final. El área sombreada entonces es igual a los 60 que mide el área de mi pentágono menos los 12 centímetros cuadrados del área del triángulo, y esto es igual a 48 centímetros, y siempre que sea área vamos a usar unidades cuadradas. Entonces 48 centímetros cuadrados es el área sombreada. Veamos un último ejemplo. Aquí podemos observar que hay un rectángulo con un semicírculo adentro. Bien, hay que tener mucho cuidado porque este semicírculo también lo podemos identificar como la mitad de un círculo. Es decir, no es el círculo completo. ¿Cómo calculamos el área sombreada de esta figura? Nuevamente vamos a restar el valor de la figura grande o el área de la figura grande, que en este caso es área del rectángulo, y le voy a restar el área del semicírculo. Si lo calculamos por separado, primero nos vamos a enfocar en el área del rectángulo. Área del rectángulo es igual a base por altura. ¿Cuánto mide la base y cuánto mide la altura? En la figura no dice la medida de la base, pero sí la medida de la altura. La altura mide 3. Ok, para calcular la base lo vamos a hacer a través del semicírculo que está. Recordemos que la distancia que hay del centro de cualquier círculo a la esquina se llama radio. Si ese radio es igual a esto, quiere decir que aquí mide 3 y que la otra parte también mide 3 centímetros. Por lo tanto, la unión de esas dos partes es igual a la base de mi rectángulo. 3 más 3 sería 6. 6 es la base de mi rectángulo. 6 por 3 serían 18 centímetros cuadrados, el área del rectángulo. Le voy a restar ahora el área del semicírculo. Para eso, primero voy a calcular el área del círculo completo y después voy a calcular su mitad. Área del círculo completo sería pi por radio por radio. El valor de pi es 3.14. El valor del radio lo observamos hace un momento, que sería 3. Entonces por 3 por 3. 3.14 por 3 por 3 o 3.14 por 9 serían 28.26 centímetros. Ojo, esta es el área del círculo completo, pero yo necesito la mitad solamente de esa área. Entonces la mitad del 28.26 son 14.13 centímetros cuadrados. Esta es el área del semicírculo. Y por último, solo tenemos que restar. Mi área sombreada va a ser la resta de los 18 centímetros de mi rectángulo menos los 14.13 del semicírculo. Y esto es igual a 3.14
3.87 son centímetros y al ser área son unidades cuadradas. 3.87 centímetros cuadrados. Te recomiendo siempre iniciar apuntando antes de hacer las operaciones, calcular el área de las figuras por separado y no olvidar que al final los tenemos que restar. Y verás que el área sombreada es así de fácil.